Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-2. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje que será el inicio de un viaje académico en el fascinante mundo de la psicología de la personalidad, un área de conocimiento que constituye un estudio teórico exhaustivo del origen de esta disciplina y sus principales representantes, así como el desarrollo del concepto de personalidad como uno de los constructos psicológicos más complejos de definir dentro de la psicología como disciplina científica. Mi objetivo docente es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas y preguntas. La psicología de la personalidad es un área específica de la psicología que se encarga del estudio de las características y patrones de comportamiento que distinguen a cada individuo y que influyen en su interacción con el entorno. Mis expectativas son que ustedes participen activamente en los encuentros síncronos, así como en las distintas actividades planificadas para el trimestre. Es importante que lean y revisen los materiales que se les va a publicar en los recursos de consulta de cada unidad. También es relevante señalarles que deben realizar las evaluaciones en el tiempo estimado para ello. Recuerden que cada actividad sumativa tiene un amplio rango de fechas, considerando los inconvenientes del Internet, las interrupciones del servicio eléctrico, entre otros. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de la Personalidad 1. En esta sesión conoceremos el funcionamiento de esta asignatura y la estructura organizativa, así como socializaremos el plan de evaluación y les informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó este lunes 5 de mayo y tiene como fecha de culminación el viernes 25 de julio del presente año. Este encuentro es oportuno para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología y además sepan cuáles son los canales regulares para dirigir cualquier requerimiento o eventualidad que necesiten resolver. En primera instancia está el tutor, que en este caso soy yo, la profesora Yosbeli Vázquez. Luego está la coordinadora del ciclo básico, que en este trimestre es la licenciada Orleanis Ortega. A su vez, nos coordina la licenciada María Querales, quien es la directora encargada de la Escuela de Psicología, y la autoridad máxima de la facultad, que es la decana, la licenciada Arelis Laguna. En reunión inicial se nos hizo énfasis en que les informáramos de este aspecto, ya que en los periodos anteriores se han suscitado incidentes con los estudiantes que en lugar de remitir sus requerimientos al tutor y seguir los canales regulares, pues se van directamente a las autoridades y obviamente sobresaturan de información, no pudiendo darle respuesta en el tiempo adecuado a sus requerimientos. Si ustedes nos hacen una consulta a los tutores, nosotros tenemos un periodo de 3 días hábiles para darle respuesta a su solicitud e inquietud. Si el tutor o nosotros tutores no damos respuesta, la siguiente instancia es la coordinación del ciclo básico. Si esta instancia no da respuesta, se dirigen a la autoridad de la escuela, que es la directora,
Y si ninguno damos respuesta, entonces sí se van a la autoridad máxima, que en este caso es la decana. Entonces es importante que de tener algún incidente administrativo, respetemos estos canales de solvencia de incidentes. Ahora, continuemos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2025-2, que consta de las siguientes características. Este trimestre, como todos, se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro será en la semana 5, el jueves 5 de junio. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 19 de junio. Y el cuarto encuentro será en la semana 9, el jueves 3 de julio. Todos serán a la misma hora, a las 7 de la noche. Con respecto a la evaluación de psicología de la personalidad 1, realizarán 4 actividades sumativas que se entregarán en las siguientes fechas. La actividad sumativa 1 en la semana 4, que incluye el lapso desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 3 de junio. Todas las actividades tienen una fecha de cierre, que en este caso son los días domingos que les estoy señalando, y tienen una fecha máxima, una fecha límite para que ustedes realicen sus entregas sin penalización en la calificación. Recordemos que ninguna de las actividades tienen prórroga, y una vez cerrada esta fecha límite, los tutores no estamos autorizados para aperturar ninguna actividad sumativa. Bien, la actividad sumativa 2 se entrega en la semana 6. Esta semana 6 va desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 17 de junio. La actividad sumativa 3 debe ser entregada en la semana 8, que va desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 1 de julio. Y la actividad sumativa 4 debe ser entregada en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, fecha límite martes 15 de julio. Es importante que desde el inicio estén en conocimiento que a partir de la semana 10 tienen derecho a la solicitud de la actividad remedial. Esto en caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria. Y el requisito obligatorio para que les sea aprobada esta solicitud es que el estudiante debe haber presentado obligatoriamente las 4 actividades sumativas. En caso de que el estudiante haya entregado 2 o solo 3 actividades sumativas y realicen esta solicitud, les será rechazada. Esta solicitud de la actividad remedial, como les señalé, se realiza a partir de la semana 10 hasta la semana 11, y la aprobación de la misma no es realizada por nosotros los tutores. En este caso es autorizada por la coordinación del ciclo básico y la dirección de la escuela. En este punto también es importante recordarles votar en la consulta de oportuno para conocer cuál es la estructura organizativa de psicología de la personalidad 1, la cual tiene como competencia general analizar
las bases teóricas de la psicología de la personalidad para la comprensión del desarrollo de la personalidad dentro de los diferentes contextos biopsicosociales de forma crítica y reflexiva. Esta es una asignatura con un carácter netamente teórico. Es bastante larga, es un poco compleja, no está contemplada ninguna actividad de carácter práctico. Psicología de la personalidad 1 se basa en conocer cómo es todo el proceso de desarrollo de la personalidad desde la normalidad. En psicología de la personalidad 2 se profundizará qué pasa con la personalidad cuando hay trastornos en su desarrollo. Psicología de la personalidad 1, a su vez, está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1 tiene como objetivo analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. La unidad 2 analizará los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. La unidad 3 analiza los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. La unidad 4 estudia los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Estas 4 unidades serán evaluadas mediante 4 actividades sumativas. Una unidad evalúa cada actividad evaluativa. Voy a proceder ahora a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas contempladas en este plan de evaluación provisional, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1, que evalúa la unidad 1. Para esta primera actividad se seleccionó como estrategia a desarrollar una presentación. Esta presentación tendrá como objetivo analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. Se profundizará en lo que es la psicología de la personalidad, su definición, cómo ha sido el desarrollo histórico, cuáles han sido los aportes de la filosofía a esta área. Asimismo, se conocerán cuáles son los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, su proceso de conformación, así como los determinantes ambientes y culturales, y esto se volverá a retomar en la unidad 2. De igual manera, se profundizará en lo que son las tipologías y modelos teóricos. Estos modelos son los internalistas, los procesuales, los estructurales, los biológicos, los situacionistas o interaccionistas. Y antes de que pregunten, esta presentación no tiene defensa. En esta presentación no van a hacer un video. El énfasis será en desarrollar adecuadamente los siguientes aspectos teóricos. Para esta primera unidad, en esa presentación deben profundizar en lo que ha sido el desarrollo histórico de la psicología de la personalidad desde su origen, es decir, desde que se desarrolló el término en el autor Gordon Allport, que es considerado el padre de la psicología de la personalidad, y cómo ha sido la evolución del concepto desde esa fecha hasta hoy. Por otra parte, van a identificar cuáles han sido los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad, no a la psicología general, a la psicología de la personalidad. Van a mencionar específicamente el aporte que han hecho importantes filósofos al área de la personalidad. Algunos de los filósofos que han realizado contribuciones a el área ha sido Hipócrates, Cicerón, Platón,
Aristóteles, entre otros. La investigación ustedes la van a ir haciendo. Con respecto a lo que son las tipologías y modelos teóricos, identificarán qué dicen las teorías internalistas y qué dicen los autores Sigmund Freud, Carl Jung, Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Erik Erikson y McCrae y Costa, que son los autores que han desarrollado este enfoque. Con respecto a las teorías procesuales, van a ubicar la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría de personalidad de Michel, de Cantor y de Edmonds. Con respecto a las teorías estructurales, se van a ubicar lo que dice la teoría de Cloninger, la teoría de Allport y la teoría de los cinco grandes. Con respecto a las teorías biológicas, van a ubicar los aportes de Eysen, de Gray, de Cloninger, de Zuckerman, de Telegen y de Loewy. Con respecto a las teorías situacionistas, pues van a ubicarse los aportes de Rother, Kelly, Michel y Magnusson. Y en lo que se refiere a las teorías de las tipologías, van a ubicar qué dice la tipología de Carl Jung, qué dice la teoría de tipología de Kretschmer, de Sheldon, los aportes de Eysen, los aportes de Meyer-Rieck y la teoría de los 16 tipos o los 16 factores de personalidad de Catt. O sea que ahí tienen una amplitud de teorías a profundizar en esta presentación. Con respecto a los componentes de la personalidad, van a ubicar cómo es la estructura, cómo es el proceso de conformación, cuáles son esos determinantes ambientes y culturales de la personalidad. Por tratarse de una presentación, deben realizar su respectiva argumentación. Y en esta argumentación deben describir la importancia de estudiar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad, fundamentando su respuesta en las referencias bibliográficas del área de psicología de la personalidad. Es decir, para dar respuesta a esta argumentación, ustedes deben ubicar lo que dicen los distintos autores del área de psicología de la personalidad. Y cuando me refiero a los distintos autores, ustedes se van a revisar algunos de los manuales de psicología de la personalidad. Yo les voy a dejar dos en los recursos de consulta y ustedes deben ampliar esa información. Esa información la van a ampliar bien sea en las revistas arbitradas de psicología, hay unas revistas de personalidad, revistas de psicología clínica, revistas de psicoterapia. Es importante que desde este nivel nos vayamos familiarizando con dejar de hacer los trabajos copiar y pegar de cualquier página web o de cualquier material. Nos vamos a ubicar en cuáles son las fuentes originarias de los autores que han hecho sus contribuciones al área de psicología de la personalidad. Otra cosa, los que utilicen inteligencia artificial para realizar sus trabajos de psicología, de antemano debo decirles que algunos de estas herramientas contienen errores de concepto y metodológicos. Así que no es una fuente tan confiable para realizar sus tareas, salvo que quieran hacer un esquema, la inteligencia artificial les va a ayudar, pero para hacer el contenido correcto les va a ayudar irse a la fuente original, que son todos estos manuales de psicología de la personalidad, para que lo tengan presente. Y en caso de usarlos, recuerden que la inteligencia artificial también tiene su manera y su estilo de citarse en los trabajos. También les digo que aunque en los criterios de evaluación formal no se evalúe ni se pida la bibliografía o las referencias bibliográficas, deben incorporarlas. De lo contrario, podemos poner que este trabajo es solo copiar y pegar y es plagio académico. Y
En caso de que sea plagio académico, pues queda inválida la evaluación. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma para esta presentación? Deben elaborar de 20 a 30 láminas, preferiblemente diseñadas en PowerPoint, que es la herramienta que casi todos manejan. Pueden utilizar otras herramientas tecnológicas como Canva y Prezi. Esta presentación deben contener un mínimo de 20 láminas. La lámina 1 debe incorporar la portada institucional, es decir, el membrete de la universidad, el título del trabajo, que en este caso es el tema, Psicología de la Personalidad, el nombre completo de ustedes, su número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre completo y correcto del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación debe contener tanto introducción como conclusiones. Las reflexiones fue la argumentación que les describí. Pueden incorporar su presentación, bien sea en formato PowerPoint, que en la descripción de la tarea está como PPT, o en PDF. Si realizan la presentación en algún otro formato como Canva o Prezi, deben verificar que el link o el enlace que suministren esté disponible para el momento en que se realice la corrección de la tarea. ¿Cuáles son los criterios formales de evaluación de la presentación? La calidad de la información, es decir, que lo que ustedes plasmen en su presentación se correspondan con lo que dice la bibliografía del área de psicología de la personalidad, que esté todo el contenido desarrollado, que esté bien organizado y sistematizada la información. Tienen bastantes páginas para hacer esto. El impacto visual y las normas gramaticales se refiere a que la presentación no debe contener solo texto o solo imagen. Es importante que haya homogeneidad tanto en el texto como usar imágenes para apoyar su presentación. Y la reflexión o la argumentación va a ser evaluada eh, con especial énfasis. Cuando se entrega esta tarea, como lo señalé hace unos momentos, en la semana 4, que va desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio. Fecha límite para esta entrega, martes 3 de junio. Recuerden que cada una de las evaluaciones tiene una puntuación máxima de 100, que tiene una ponderación del 25%, y cada una de las actividades, como son 4, representan el 100% de la calificación al final. Con respecto a la actividad sumativa número 2, que evalúa la unidad 2, se seleccionó como estrategia de aprendizaje una pedagoguín. Esta pedagoguín tiene como propósito evaluar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. ¿Qué es esta pedagoguín? Es una representación gráfica o un diagrama en forma de B, la B de Venezuela. En esa unidad les voy a dejar el formato anexo, cuyos lados, tanto el dominio conceptual como el metodológico, deben conectar teorías, conceptos, procedimientos, métodos. En el centro de la B se escriben las preguntas e interrogantes que van a dar respuesta tanto al dominio conceptual como al metodológico. En la base de la B se va a escribir el título del tema, que en este caso son los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad. En este momento no voy a entrar en los detalles particulares de cómo se realiza esta tarea. Vamos a tener la actividad síncrona 2 para yo explicarles con detalle cómo se hace esta pedagogia. Pero sí es importante que sepan cuál es el contenido que vamos a desarrollar en esta segunda unidad. Se tienen 7 grandes temas y dentro de estos temas, a su vez, hay otros subtemas o interrogantes que deben desarrollar. Diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, como es el desarrollo infantil y el desarrollo adulto en lo que se refiere a la personalidad. Para dar respuesta a las diferencias individuales, se conocerán a través de las teorías de la psicología
identificando cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden estos rasgos. ¿Cómo se miden estos rasgos? Pues a través de los distintos instrumentos de evaluación de la personalidad, que son los patrones de comportamiento y su relación con la personalidad. Cómo es la adaptación y ajuste en la personalidad a través de la interrogante, cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida y cómo actúa una persona mentalmente sana ante situaciones de estrés. Con respecto a los procesos cognitivos, se dará respuesta a qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad, qué son los estilos cognitivos y cuáles son su relación con la personalidad. Entonces aquí ubicaremos las teorías cognitivas de personalidad. Con respecto a la cultura, cómo influye la cultura y la sociedad en el desarrollo de la personalidad, entonces aquí ubicaremos las teorías socioculturales. Con respecto a las influencias biológicas, cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. Se dará respuesta a la pregunta, ¿se hereda la personalidad? Razonando su respuesta en base a lo que es el temperamento y el carácter como dos de los elementos constitutivos de la personalidad. Uno está relacionado con la herencia o la genética y otro está relacionado con el ambiente. Con respecto al desarrollo infantil, se dará respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta y cómo influye la formación del apego o de los estilos de apego en el desarrollo de la personalidad. Con respecto al desarrollo adulto, cómo pueden cambiar los adultos la personalidad, qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. En esta tarea, las disposiciones de forma será que cumpla con la portada institucional, que se realice de manera adecuada el diagrama B de Gauguin, que hagan una síntesis integradora. En esta síntesis integradora pueden hacer un resumen de todos los aspectos teóricos que les acabo de señalar. En esta tarea se va a evaluar especialmente las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son los otros criterios de evaluación? Que se escriba el título del tema adecuadamente, que las interrogantes sean coherentes en relación con el tema que se va a desarrollar y que esas interrogantes permitan darle respuesta tanto al dominio conceptual como al dominio metodológico de este tema, que esté bien organizado, que se cumpla la estructura del formato y las referencias. Esta segunda actividad debe entregarse en la semana 6. La semana 6 va desde el 9 de junio hasta el 15 de junio. Fecha límite para esta segunda actividad, martes 17 de junio. Ahora, con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó como estrategia la realización de un informe interpretativo. En este informe interpretativo se analizarán los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Estos procesos son los procesos sociales y cognitivos, los procesos adaptativos, los procesos de autorregulación de la conducta y de la identidad personal. Este informe interpretativo debe contener una introducción, su desarrollo, que son los elementos teóricos que ahorita les voy a mencionar, y su conclusión. Los elementos teóricos a profundizar en esta tercera unidad son los procesos cognitivos en la integración de la personalidad, los procesos sociales que tienen que ver con la socialización primaria, cómo es la inserción a nivel de educación y a nivel de cultura, cuáles son los procesos adaptativos. En este se desarrollará, pues, cuáles son los estilos de afrontamiento desde la teoría cognitiva y cómo son los mecanismos o cómo se desarrollan los mecanismos de defensa del individuo desde lo que postula la teoría psicoanalítica. Asimismo, se desarrollará cuáles son los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad. Entonces revisaremos las teorías de regulación emocional y de inteligencia emocional desde los procesos de autorregulación conductual. Haremos especial
énfasis en lo que es el concepto de autoeficacia y motivación y en los procesos de identidad personal, cómo es el desarrollo normal de la identidad y cómo influye en ella el rol, el estatus y otros elementos. Este informe debe contener su portada institucional, su desarrollo, deben seguir las normas del manual de pregrado de la universidad, debe estar escrito todo el texto en letra Arial 2, interlineado espacio y medio, en formato institucional. Cuando hablamos de formato institucional, esto quiere decir que el trabajo debe estar espaciado de 4 centímetros el margen superior e izquierdo y de 3 centímetros el margen derecho e inferior. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este informe interpretativo? Que se haga una introducción donde se especifique el objetivo a desarrollar en su trabajo, la calidad de la información, organización de la información, su conclusión, que se incluyan diagramas e ilustraciones para apoyar el contenido o el texto que ustedes estén desarrollando en su informe y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Esto haciendo especialmente énfasis en la escritura correcta de los términos psicológicos. Con respecto a la entrega, esta tercera actividad debe ser entregada en la semana 8. La semana 8 va desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de julio, de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 1 de julio. En lo que se refiere a la última actividad, que es la actividad sumativa 4, se seleccionó como estrategia de aprendizaje para evaluar la unidad 4, la realización de una revista de psicología experimental. Y en esta revista de psicología experimental se desarrollarán lo que son los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que se desarrollarán en esta cuarta unidad? Los aspectos metodológicos en la investigación de la psicología de la personalidad, que tiene sus particularidades y que es diferente a los que se hacen en psicología general. Profundizar en cuáles son las competencias profesionales, cuál es el entrenamiento clínico y las actitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad. Se conocerán cuáles son los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, los estudios de carácter nomotético, en donde veremos cómo se mide la personalidad, sobre todo mediante los instrumentos más objetivos o de carácter psicométrico. Se identificarán los conceptos más importantes, cuáles son las ventajas y limitaciones de este tipo de estudio. También se profundizará en lo que son los estudios de enfoque ideográfico, dentro de los cuales se tiene lo que es los estudios de casos y las psicobiografías. Desarrollarán igualmente los conceptos, las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudios. Por último, y no menos importante, se abordará lo que son las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad. En este punto, pues revisaremos lo que dice el Código de Ética del psicólogo venezolano en relación a lo que son los aspectos de la investigación, así como las normas éticas de investigación en lo que dice la Asociación Americana de Psicología o APA, que es la organización que rige nuestra manera de funcionar y nuestro quehacer profesional a nivel mundial. Para la elaboración de esta revista, en la descripción de la tarea se les dejó un enlace a Calameo para que ustedes puedan visualizar cómo es una revista. De antemano les informo que no solamente van a contar con esta aplicación, sino que ustedes pueden hacer su revista en PowerPoint, en Canva y en alguna otra aplicación que ustedes manejen con facilidad. Incluso pueden hacer su revista hasta en Word. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para esta revista? Ella debe contener
su portada, su contraportada, su índice, la línea editorial, el desarrollo de contenido, que es de 15 a 20 páginas de desarrollo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta revista? Nuevamente, la calidad de la información, es decir, que lo que esté allí plasmado sea coherente con lo que dice la literatura, que sea relevante todos los aspectos que ustedes desarrollen, que se cumpla con la estructura de la revista, la cantidad de páginas, que se apele al uso de la creatividad y que esté bien redactado y sin errores ortográficos. Esta última actividad debe ser entregada en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta cuarta entrega el martes 15 de julio. Con esta descripción de cada una de las actividades, doy el conocimiento de que estas son las actividades que se seleccionaron para desarrollar el contenido de toda la unidad curricular denominada Psicología de la Personalidad 1. Hablamos de cuáles son las fechas más importantes, es decir, cuándo se entrega cada una de las actividades, cuándo son las actividades síncronas y cuáles y en qué momento van a tener disponibles los recursos de consulta para cada unidad. Este es el momento para que ustedes hagan sus planteamientos, inquietudes, dudas. Recuerden una vez más realizar su votación acerca de la socialización del plan de evaluación. Pueden hacer uso del chat o pueden hacer uso del micrófono. De momento tengo todo claro, profesora, sobre todo la actividad número 1, que es la más específica, así que dio. Entiendo que la otra la vamos a ver en el transcurso de todas las clases, ¿no? Pero de Sí, momento está todo claro con esa actividad, que es la que yo considero que por el momento es la más importante. exacto. De todas maneras, si en este momento no tuviesen alguna duda en particular y les surge en el interín hasta la semana 4 que deben entregarla, perfectamente me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible se les dará respuesta a su inquietud. Ciertamente recuerden que esta es una presentación con especial énfasis en el contenido, no lleva ningún tipo de video, no lleva ningún tipo de defensa. ¿Ok? ¿Alguna Muchas otra gracias, duda? profe. ¿Alguna otra duda, inquietud, reflexión? Bueno, siendo que no hay más planteamientos, podemos dar por culminada esta primera actividad síncrona. Muchas gracias por su puntualidad, por su participación y por su atención. Que tengan buenas noches.